Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 63 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio, estamos en Amadeus, en el 91.1 del LDFM, en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet, y enfocados a lo que refiere a pensar, releer, sacar algún dato, descubrir algo que puede ser útil, beneficioso, para pretenciosamente mejorarnos como sociedad. Si uno modifica sabiamente lo que anda haciendo la gente para el lado correcto, ¿no? En cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la forma de comportarse, sobre todo en la relación con los demás, indudablemente la sociedad se hace mejor, solamente con la acción de cada uno individualmente. Bueno, pero es una gota en el mar, como ha dicho sabiamente la Madre Teresa en su momento, referido a otras cosas. La verdad es que el mar sin esa gota no sería el mismo, o en tal caso no tendría las mismas características. A eso se refiere. En cuanto a la mirada que estamos como estimulados permanentemente a tener, actitudes de desprecio, al menos insisto en lo que siempre caigo, en lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Todo el tiempo, la pelea, lo que dice uno, lo que habría dicho el otro, lo que parece ser una búsqueda de fisgonear, como hace el periodismo, que está bien, ¿no? En algún punto está bien que mire por el ojo de la cerradura para ver qué es lo que anda pasando. No siempre, y esa es la parte incoherente, no siempre nos cuentan todo porque se van manejando aspectos del poder. Es decir, uno se entera de lo que hace algún funcionario, lo que dijo fuera de micrófono, en off, como se suele mencionar, y tendría seguramente otra magnitud la información si uno revela todo lo que tal vez un funcionario puede comentar así, de esa manera. Pero no, hay una versión oficial y una versión en off, que todavía no, que tal vez sí, que qué sé yo. Vivimos en un mundo en ese sentido, en un mundo de mentiras y de engaños, de medias verdades. Las medias verdades en realidad son bastante funcionales a la mentira. No todo se dice porque algo conviene, algo dice que no conviene plantearlo todo tal cual es. Pero por otro lado uno dice que quiere la sinceridad y quiere la franqueza y trabaja para que el mundo le sea sincero a uno mismo, y uno no siempre transita eso. Hablando de estas cosas, hay 2 o 3 cosas que no sería la primera vez que se dicen, pero me he encontrado con algo muy interesante sobre el tema del calentamiento global. Una exposición de un español, realmente muy interesante, muy claro, revelando algunos aspectos que dejarían de lado, con, insisto, buen criterio, sin fanatismos, solamente revelando que aquello que es parte de una política internacional, Naciones Unidas de por medio y otros organismos, nos viene diciendo que la temperatura del mundo ha ido modificándose de un modo inusual, ¿no? Y que esto viene pasando desde hace un tiempo, entonces que el nivel del mar y el calentamiento. Pero de tanto en tanto aparece alguien que dice, se le escapa, que dice que este frío intenso que tal vez pudo haber ocurrido ya había pasado antes, tal vez hacía 100 años que no pasaba, pero pasó. Lo mismo con los calores y lo mismo con las lluvias. Yo soy muy amigo de las efemérides, algunos lo saben, claro está, por eso están incluidas en el programa. Y hubo un tiempo en que tenía una tabla. Era donde iba volcando mis apuntes. Y un día se me ocurrió ver que periódicamente en determinadas zonas había terremotos. Tenía una mención de que en tal año había ocurrido terremoto en zona de Turquía.
y empecé a darme cuenta que tenía un montón de citas que referían a un terremoto o un movimiento sísmico que ocurría en ese lugar, en distintos años. No para la misma fecha, pero que había ocurrido. Entonces, a veces uno, ante la superposición de información, o sea, mucha gente no tiene mucha memoria, tal vez por una cuestión cronológica, por la edad que tiene, y por la manera en que se las presentan, parece como que algunas cosas vienen pasando ahora y antes no pasaban. Bueno, un poco por ahí pasa, y otro poco palo claramente hacia la Agenda 2030. Pero por lo menos me pareció muy interesante la explicación, tal vez uno no conoce tanto, y bienvenido de alguien que ha observado esto y que ha hecho muchas exposiciones. Tengo un dato de un blog donde suele escribir, mucho video, mucha entrevista que le han hecho. Pero bueno, eso será interesante para compartirlo y al menos para pensar, sin fanatismos, en si aquello que nos vienen contando, que seguramente ahora aparecerá con el calor del verano, volverá a suceder el comentario recurrente de esto, del calentamiento global, que tal vez ocurre, pero no en la magnitud que se lo suele contar. Aquí estamos, esto se llama Cosas Posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. El domingo 9 de noviembre se realizó en Paraná y El Río, esto es en San Isidro, bueno, podría ser Paraná y El Río también Vicente López, porque Paraná es la calle que divide ambos partidos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Allí la gente de Madres del Dolor, una asociación civil que existe desde hace muchos años y que, como muchas veces ocurre, es consecuencia de una mala noticia. Madres del Dolor, el título por supuesto no refiere a nada estimulante, pero ha sido la voz de muchos en el reclamo de mejores medidas gubernamentales principalmente, y por otro lado mayor responsabilidad o conciencia por parte de la sociedad respecto de lo que ocurre en la vía pública. El tema de los autos, el tema de las motos, el tema de los vehículos en general y también el tema de los peatones. Como bien escuché decir a una de las voluntarias que estaba allí en un puesto, en esta acción que ahora detallo, le estaba dando un barrilete a un chico con una estrella amarilla, que es el símbolo de las víctimas de la inseguridad vial, y le daba varios consejos. Una, que si van en moto, sí o sí, con casco, que hay que mirar a ambos lados, fuera del sentido de circulación de las calles hay que mirar a ambos lados, que no hay que usar el celular cruzando la calle, que cuando uno cruza la calle tiene que estar con la atención puesta ahí, y varios otros consejos muy rápidos mientras le daba un barrilete para que el niño con sus padres se divierta. El día estaba bárbaro en ese sentido y había viento suficiente para remontar. Esto es una acción que se hace habitualmente una vez al año en torno a esto, a tratar de concientizar sobre el tema. Lo que ha sido en algún punto, y lo dice Vivian Perrone, con quien hablé, es esta ausencia de representantes del Estado municipal, de cualquiera de los municipios, Estado provincial o de cualquier otro lado. No, había sí un gazebo, había algunos recursos que había puesto en la provincia de Buenos Aires, pero funcionarios no había ninguno. Domingo a la tarde, me imagino que por ahí venía la cosa. Pero bueno, como sea, tampoco había medios, ¿no? Así que ahí estuve conversando un poquito con Silvia Irigaray, que es parte de la asociación de hace muchos años, ha sido presidente en algún momento, Vivian Perrone también, pero Vivian es la que suele aparecer en los medios y con mucha dedicación sobre este tema, sin dejar de exhibir la foto de su hijo, ¿no? Kevin, que fue asesinado por un hombre que imprudentemente circulaba por la Avenida del Libertador. Hay muchísimas familias, muchos, que en todo el país reclaman un poquito de justicia y no la consiguen. La justicia, la policía, las áreas del Estado se ocupan de mirar para otro lado. Y las víctimas, los padres, los hermanos, los hijos, la pasan realmente mal. Pueden hacer acciones judiciales y en la mayoría de los casos el culpable, aquel que manejó alcoholizado, drogado, imprudente por la banquina, haciendo lo que se le vino en gana y que dejó un tendal
de dolor, está libre en la mayoría de los casos, al menos no paga con realmente contundencia lo que ha provocado. Así que esa es la parte triste, que el Estado no se ocupe, que en algunos casos, como lo ha dicho muchas veces Vivian en el último tiempo, la ciudad de Buenos Aires no adhiere al alcohol cero. En algunos otros lados ocurre, la provincia de Buenos Aires, aunque no se hacen controles. Entonces cada uno de algún modo tiene una justificación. Es cierto que si se hace un alcohol cero real, hay montones de gente que deberían perder el auto un sábado a la noche. ¿Por qué? Y porque la gente sale, pasea, va a tomar algo, a cenar, y alguna gota de alcohol va a tener en el cuerpo, aunque sea muy poquito, pero con ese poquito la cosa cambia. Así que habría un lugar imposible de contener con vehículos de personas que han manejado alcoholizadas, que no se lo podrían llevar. ¿Dónde ponemos todos los autos? En determinadas zonas de Palermo, en Vicente López, en San Isidro, en lugares, en corredores gastronómicos. No habría lugar. Pero eso sería un tema menor. Sería muy bueno que sobre la Avenida del Libertador, que sobre lugares, digamos, estratégicos, en cruces de Panamericana, por ejemplo, autopistas en general, hubiera controles de alcoholemia sorpresivos. Y la cosa cambiaría, porque mucha gente aprende algunas cosas después de que paga las consecuencias de una multa, o se paga las consecuencias con una multa, o teniendo que dejar el vehículo, o cosas por el estilo. O tratando de solucionar que alguien se lleve el vehículo, no sé si es eso posible, pero que eso no maneje, y que quede un trámite legal en el medio. O sea, hay cosas que con sangre entran. Así que sería realmente muy bueno que los estados, municipales, provinciales, nacionales, todo el mundo, hiciera algo con esto para que dejara de haber tantos muertos y tanto dolor en las familias por la inseguridad vial. La charla con Vivian Perrone el domingo 9 de noviembre en Paraná y el Río de la Plata en Martínez. Una actividad que es un clásico, ya es tradicional, no solamente porque el día suele ser muy bueno, muy lindo, muy agradable, sino porque responde mucha familia y se cumple con la misión de salir a celebrar, por un lado, que todavía se pueden hacer muchas cosas, y advertir que se pueden evitar tragedias, ¿verdad? Sí, porque el tercer domingo de noviembre es el Día Mundial de la Víctima Vial. Este año, bueno, lo adelantamos un domingo para poder estar todos juntos desde el municipio de San Isidro, desde provincia de Buenos Aires, la Fundación del INPI. Y es una actividad hermosa donde se ve el cielo lleno de barriletes con estrellas amarillas. Las estrellas amarillas reflejan o representan a nuestros hijos, a quienes han perdido su vida en un hecho vial. Entonces acá estamos en homenaje a ellos y estamos concientizando para que los demás no tengan que estar en nuestro lugar. ¿Qué es lo que exactamente sucedió? ¿Qué actividades se pensaron y se llevaron a cabo? Bueno, desde el INTI hicieron concientización con diferentes juegos. Desde Madres del Dolor estuvimos dando los barriletes y estuvimos también haciendo preguntas a la gente que pasaba con respecto a seguridad vial. Desde provincia de Buenos Aires estuvieron con las gafas para que la gente se diera cuenta lo que significa conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes. Y a todos contándoles realmente lo importante que es la seguridad vial y cómo los hechos viales son la primera causa de muerte para jóvenes en la Argentina. ¿Cuál es el panorama con respecto a las nuevas autoridades y estos nuevos esquemas, tanto en lo local como a nivel provincial o nacional? Bueno, siempre desde Madres del Dolor les tenemos que hacer comprender lo que significa la seguridad vial, ¿no? A nivel municipal, provincial. Muchas veces estamos solas, no nos acompañan autoridades, como en el día de hoy. Y hoy invitamos a todos, intendentes, ministros, y estamos nosotras. Pero siempre vamos a estar nosotras. Lo que no queremos es que Madres del Dolor sea un grupo cada vez más grande. Realmente siempre cuando me preguntan a dónde querés llegar, yo quiero terminar estando en mi casa y no tener que hacer más esto. Eso va a significar que ya la gente comprendió lo que significa la seguridad vial.
Así que seguimos estando acá, seguimos concientizando y acompañando también a las familias de víctimas. Más allá de que los accidentes o incidentes siguen ocurriendo, ¿te parece que socialmente hay tal vez una nueva generación que es un poco más consciente, que sabe qué hay que hacer y lo hace? Están más conscientes que cuando fue el hecho de Kevin, que ya hace 20 años. Ya la gente comprende que cuando ocurre un hecho vial no es un accidente, no ocurre accidentalmente, sino que siempre es porque se infringe una ley vial. O se tomó alcohol o velocidad. Entonces ahora hay más conciencia, pero a pesar de eso no se respetan las normas viales. Lamentablemente se sigue circulando por la banquina, se sigue yendo a exceso de velocidad. La gente te dice: tomé un vasito de alcohol y nada más, no pasa nada, y sí pasa. Las estadísticas de muertes viales no disminuyen. Muchas gracias. No, gracias a usted. Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Hoy es 12 de noviembre, hay varias cosas, una lista bastante larga de cosas que pasaron un día como hoy. En 1651 nace en México Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, la famosa escritora y religiosa. En 1748 nace en Minas Gerais, en Brasil, el patriota Joaquín José da Silva Javier, conocido como Tiradentes. En 1833 nace en San Petersburgo el compositor Alexander Borodín. En 1863 muere a los 65 años el caudillo riojano Ángel Vicente El Chacho Peñalosa. En 1877, Thomas Alva Edison realiza la primera grabación y reproducción del sonido. Un mes después patentaba el invento. Me parece recordar que, esto es memoria, me parece que la primera cosa que se grabó y se reprodujo es una frase de una canción infantil. Algo sobre una oveja. Bueno, no me tendría que acordar, pero ha sido bastante conocido. Fue lo primero que se le ocurrió a Edison, aparentemente, para grabar y luego reproducir. En 1889 nace en Minnesota, en Estados Unidos, William Roy DeWitt Wallace, uno de los creadores y editores de las publicaciones Reader's Digest. Hemos visto montones de veces estas revistas particulares por el tamaño, con todas sus secciones. Yo, por supuesto, de niño buscaba La risa, remedio infalible, y había otro más que era muy, muy interesante, además de todas las historias de gente que en la montaña, en el mar, tenía situaciones muy críticas, imposibles de superar, y las superaban. Eran historias interesantes. En 1906, el brasileño Santos Dumont obtiene el récord mundial de duración de vuelo. Recorre 200 metros en 21 segundos en un aeroplano de su invención. Claro, 1906, 200 metros, 21 segundos. En 1914 nace Roberto Cábana, uno de los grandes polistas argentinos. En 1923 se firma un decreto para que el Observatorio Naval, dependiente del Ministerio de Marina, sea el que transmita la única hora oficial en la Argentina. Ese servicio, hasta 1934, no sería muy eficiente. En 1929 nace en Filadelfia Grace Kelly, la actriz estadounidense. En 1933, los nazis reciben el 92% de los votos en las elecciones alemanas. Es decir, fueron elegidos democráticamente. En 1936 se inaugura el puente más largo del mundo hasta entonces,
sobre la bahía de San Francisco, el puente de San Francisco, en Estados Unidos de América. En 1953 muere junto a otras 19 personas, cuando solo tenía 34 años, en un accidente aéreo en Mugueta, en Santa Fe, el vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, pionero de los vuelos antárticos. Como muchos saben, una base de la Armada Argentina en la Antártida lleva su nombre. En 1954 muere a los 86 años el doctor Luis Agote, médico y legislador descubridor del método que evita la coagulación de la sangre en las transfusiones. En el último tiempo, entre el día que se hizo la transfusión, el día del nacimiento, ahora el día de la muerte, y no me acuerdo qué otras cosas más, me ha parecido mucho el doctor Agote, y me acuerdo bastante de aquel gran mérito que le salvó la vida a millones de personas. En 1961 nace en Montevideo, en Uruguay, el exfutbolista Enzo Francescoli. En 1961 nace, también el mismo día, el mismo año, en Rumania, la gimnasta Nadia Comaneci. En el 76, cuando apenas tenía 14 años, logró, algo que todo el mundo comentó, el primer 10 en la calificación en los Juegos Olímpicos en Canadá. En 1963 moría a los 38 años el boxeador José María El Mono Gatica. En 1963 se funda la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. En el 82 muere a los 67 años el actor argentino Ángel Magaña. Y finalmente en el 2000 muere a los 87 años el director de orquesta francés Franck Purcell. Gracias a todos ustedes. La verdad que estoy emocionado por todo lo que han hecho. Esto no es solamente una idea, esto es una realidad. Yo la verdad cuando veo esto, yo soy abuelo, tengo 11 nietos y esto me da esperanza. Me da esperanza esto. No estoy caliente como dicen algunos. Tengo esperanza porque la verdad me da la vida, porque Argentina es provida y lo estamos demostrando. Así que gracias, sigamos trabajando porque en Argentina vamos a seguir siendo provida. Gracias a todos. Marcha por la Vida Argentina. Decía que me había encontrado con parte de la exposición de José Ramón Ferrandis, que es un español, nacido en 1951, licenciado en Ciencias Políticas, técnico comercial y economista del Estado español desde 1979, con muchas funciones en general. Pero más allá de su trayectoria, ha escrito un libro que se llama Desmontando la Agenda 2030, que lo escribió junto a Felipe González Abad. Me lo he encontrado, como pasa eso con las redes sociales, y el tema es actual, por supuesto. Tiene un blog que se llama, como su nombre, blog, ¿no? Hay gente que todavía usa blog, joseramonferrandis.es. Y tiene por subtítulo este blog, dicho en latín, Verum Bonum Pulcrum, lo verdadero, lo bueno y lo bello. También interesante por los artículos que escribe. Pero en este caso es parte de una conferencia que ha dado sobre el tema del calentamiento global. Para escuchar con atención. El clima cambia constantemente, decir cambio climático no tiene ningún sentido real. Lo que pasa es que las instituciones de Naciones Unidas incorporan estos dos elementos, cambio climático, y cambiarlo iba a suponer un problema, sobre todo de transmisión del conocimiento y de propaganda. Pero el cambio climático es que el clima cambia. Pues claro que cambia constantemente, desde que el clima es clima, desde que el mundo es mundo y la Tierra existe. No significa nada, pero para los que lo utilizan con mala intención, el cambio climático sería un fenómeno nuevo que nunca habría tenido existencia. Además, antropogénico, que esa es una palabra muy divertida, es decir, generada por el hombre y, por supuesto, letal. Es decir, nos vamos a morir todos. Parecen ignorar que nos vamos a morir todos, pero en cualquier caso, pues así es. Así es que no vale ya ni disrupción climática, ni el clima en ebullición. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, es muy imaginativo y ocurrente. Eso de llamar caos climático y ebullición a un día como el de hoy, verdaderamente hecho trampa. Esto no es el clima, esto es el tiempo atmosférico. El clima es a mucho más largo plazo, pero es que es completamente absurdo. En fin, va a prevalecer el conjunto vacío que se llama cambio climático.
¿Y cómo es que digo que el clima cambia constantemente? Pues será porque cambia constantemente. Por ejemplo, Baja Edad Media, entre los siglos VIII y XIV. Hubo un periodo de grave calentamiento, tan grave que la población de Europa se multiplicó por 3, tan grave que toda Escandinavia era cultivable. Los que conozcan Escandinavia se darán cuenta de lo que eso significa. Y tan grave que hay una isla gigantesca en el norte que se llama Groenlandia, que significa tierra verde. ¿Por qué? Porque era verde, por ese calorcillo. Pero luego llegó un decaimiento de las temperaturas fuerte, al que se llamó la pequeña edad de hielo, y que tuvo lugar entre los siglos XV y XIX aproximadamente. El descenso de temperaturas que se inició con brusquedad provocó que las vides de Inglaterra, los viñedos, desaparecieran, que bajara el paralelo de producción de cereales, que los glaciares aumentaran en tamaño y que los ríos centroeuropeos, incluso el Támesis, se congelaran con relativa frecuencia. Y en 1850 empiezan a subir las temperaturas. ¿Y por qué insisto en 1850? Porque los calentólogos cogen esa fecha, la de que empiezan a subir las temperaturas, para decir, ¿veis? El ser humano está, con su actividad industrial y agraria, están calentando el clima de la Tierra a través de las emisiones de CO2. Pero lo que pasó es que, tal y como había habido una subida de temperatura en el Imperio Romano, en primer lugar, en segundo lugar en la Edad Media y en tercer lugar a partir de 1850, estos son movimientos naturales del clima. El clima cambia. En el siglo XX, el incremento de temperaturas de la atmósfera ha sido de 0,6 grados centígrados en 100 años. Tampoco parece una crisis climática muy fuerte, pero ahí ha empezado el baile, precisamente en esa época. Ahora la Tierra es ligeramente más cálida que antes, pero no se sabe muy bien por qué, la verdad. Y dentro del siglo XX hubo calentamientos y enfriamientos que tampoco sabemos a qué obedecen, puesto que el elemento fundamental que argumentan las personas que sustentan la hipótesis del cambio climático es que es el CO2 en su constante aumento como consecuencia de la actividad del ser humano el que estaba provocando las variaciones al alza de temperaturas. Pero si en el propio siglo XX ha habido dientes de sierra, mientras el CO2 subía incesantemente, las temperaturas subían y bajaban absolutamente al margen del CO2, que probablemente no les gusta nada. Bueno, pues antes de 1998 no se había materializado una sistemática presentación del cambio climático como responsable. Los científicos decían que la temperatura había experimentado cambios siempre. Curiosamente, desde 1998 hasta 2015 y desde 2016 hasta 2023, la temperatura de la atmósfera se ha incrementado 0 grados centígrados. Y ya les digo yo que el crecimiento del CO2 se ha mantenido con los ritmos habituales. Es decir, esta correlación, más aún, esta causación que esta gente quiere imponernos, es decir, como el CO2 está calentando la atmósfera, reduzcamos el CO2, no para todos, ya lo veremos luego, reduzcamos el CO2, es algo que es del todo insostenible y no refleja la realidad. He dejado un hueco entre 2015 y 2017. ¿Qué pasó? Que vino el Niño. ¿Y quién es el Niño? Pues el antagonista de la niña. ¿Y quién es el Niño? Bueno, es el responsable del calentamiento de las capas superiores del agua en el Pacífico Oriental. No está teniendo lugar ningún calentamiento global, ni peligroso, ni pacífico, ni nada. Y aunque no lo tengo escrito, aprovecho para decirles que si hay algo peligroso, es el enfriamiento. El enfriamiento acabaría con todos nosotros con mucha facilidad. Ayer, que estaba haciendo una presentación en la radio, estuve comentando que se ha establecido, y nadie lo discute, que la gente en todo el mundo muere 10 veces más por frío que por calor. Y eso no se discute porque es exactamente así, es un hecho. Y entonces la persona que me estaba entrevistando dice, perdona, acaba de salir un dato nuevo, no son 10 veces, son 20 veces más. Es decir, la gente se muere de frío. Difícilmente se muere de calor, pero eso sí, en los medios de comunicación de masas verán constantemente el golpe de calor acabó con Periquito, que estaba trabajando en el exterior cuando la temperatura... Y es verdad, hay que protegerse, el golpe de calor es peligroso, pero eso no tiene nada que ver con el clima, solo faltaba. ¿Dónde empieza todo esto? En el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El que nos da la vida. Si no hubiera en la Tierra efecto invernadero, que está inducido por los gases de efecto invernadero, la temperatura media sería de 17 bajo cero. A 17 grados bajo cero no habría vida.
Afortunadamente contamos con los gases de efecto invernadero, el primero de los cuales, el más importante, que es el 95% de todos los gases de efecto invernadero, es el vapor de agua. Y en segundo lugar, el CO2. El vapor de agua es el 95% de la totalidad de los gases. Luego está el CO2 con 3,7 y luego está, esto lo ha mencionado don Alberto Bárcenas al hablar de las vacas, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, pero son no trazas, pero casi testimoniales. Pero en un momento dado, tres norteamericanos científicos, publicaron en Nature, que es una revista científica, en 1998, un artículo que se conoció como el palo de hockey. Y lo que hicieron fue decir, miren ustedes, desde el año 1000 hasta el año 1850 la temperatura no se ha movido. Eso es completamente falso, pero lo dijeron. Pero luego crece vertiginosamente como consecuencia de la revolución industrial. Ergo, hay una correlación entre CO2 y temperaturas. Más allá todavía, hay una causación. El CO2 provoca el incremento de temperaturas, como en el efecto invernadero. Efectivamente, el efecto invernadero es que llegan las emisiones de onda corta de los rayos solares, golpean la Tierra y cuando van a salir, los gases de efecto invernadero, cual mantita o edredón, impiden que salga la totalidad de ellos y nos mantienen a esa temperatura tan estupenda que es de 14 grados de media en la Tierra, que permite la vida. No solo permite la vida, si somos ya más de 8.000 millones, vaya exitazo, algunos quieren acabar con él. Bueno, entonces, el palo de hockey es falso como un duro de madera. Ahora hablaremos del IPCC. El IPCC es un organismo que luego mencionaré, pero que en su tercer informe, hace informes cada 5 o 6 años aproximadamente, presentó el palo de hockey como diciendo, ven ustedes, el ser humano es el culpable. Les duró 5 años. En el cuarto informe retiraron el palo de hockey por tramposo. Hasta el IPCC, que es el epítome de la trampa organizada por Naciones Unidas, ha retirado el palo de hockey por falso. Casi no voy a profundizar. Pero ¿y el CO2? El CO2 está aquí. Ustedes lo saben. Bueno, perdonen, el CO2 está aquí. La concentración de CO2 en la atmósfera es de 424 partes por millón. Aquí hay entre 2.000 y 3.000 y si seguimos con la puerta cerrada, 4.000. ¿Algún problema? Ninguno. ¿Saben cuál es la concentración del CO2 en nuestros pulmones? 40.000 partes por millón. Así es que no les metan miedo con el CO2, que daño no les va a hacer. No va a hacer daño, pero va a subir la temperatura. No, pues la temperatura no hay correlación entre incremento de CO2 e incremento de temperaturas. Y si esto no hay por dónde cogerlo, y si es una mentira enorme, ¿por qué ha tenido éxito? ¿Por qué ha colado? Es decir, ¿por qué la gente piensa que efectivamente estas emisiones de CO2 que estamos realizando, no todo el mundo evidentemente, pero ¿por qué es tan predominante? Pues por varias razones. La primera es porque es muy sencillo, todo el mundo entiende que es un invernadero. Un invernadero es una cosa de cristal donde se pone, entra el sol, se mantiene la temperatura interior y las plantas crecen, y crecen mucho mejor que fuera. ¿De cuándo acá los holandeses iban a producir tomates con el clima que tienen si no fuera por los invernaderos que utilizan? Es más, ¿qué introducen en los invernaderos para que los tomates crezcan mejor? CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 es el elixir de la vida. Y porque la naturaleza tiene horror al vacío. Y si las otras creencias se debilitan, aparece una nueva fe. La fe calentológica, que tiene incluso su papa, que es el señor Guterres, que tiene su Juanita de Arco, que es Greta Thunberg, y lo tiene todo comparado y paralelo al cristianismo, curiosamente. Y un elemento fundamental, ¿es el ser humano el culpable con sus emisiones de CO2 del calentamiento? No. El ser humano blanco y occidental. Palabras claras, cosas posibles. Ligado a lo que mencionaba sobre el tema de la inseguridad vial, han denunciado que las concesiones viales que propone Javier Milei son inconstitucionales y triplican las tarifas de peajes. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial denunció que el régimen de concesiones viales con cobro de peaje que impulsa el gobierno nacional es inconstitucional y prevén presentaciones judiciales para frenar futuras licitaciones. Dijo Ricardo Lasca, es volver a un régimen nefasto que fracasó en los 90. Habló de un sistema de falso peaje, porque no hay tránsito para implementarlo ni se vuelca lo que se recauda al mismo. Vulnera la Constitución al no contemplar la existencia de caminos alternativos libres de pago, las colectoras. Otra omisión implica una restricción indirecta al derecho constitucional de libre tránsito por el territorio nacional.
En concreto, denuncian que los pliegos licitatorios solo contemplan tareas de mantenimiento de rutina, corte de pasto, limpieza y conservación, pero sin exigir una ampliación de las rutas a concesionar. Esto no es la primera vez que se dice, pero valga que esto lo que hace es ir para atrás. Y hablando de cosas del Estado, también Mercado Libre recibió 39.000 millones en subsidios del Estado. Se sabe que Mercado Libre es afín, Galperín, su cabeza fundante, es cercano al gobierno. Mercado Libre recibió este año un 50% más de beneficios fiscales del Estado argentino. La empresa que fundó Marcos Galperín es una de las más favorecidas por el régimen de promoción de la economía del conocimiento. Según datos oficiales, el monto total de exenciones impositivas otorgadas a empresas tecnológicas trepó a 195.000 millones de pesos en el año 2025, y Mercado Libre concentró cerca del 20% de ese total, es decir, los 39.000 millones en créditos fiscales y alivios tributarios. Solo en los últimos 3 años, la compañía de Galperín acumuló más de 250 millones de dólares en beneficio del Estado argentino. Muchas gracias a los que utilizan el camino de Mercado Pago para ser parte de estas cosas posibles, cosas.posibles.mp. A los que utilizan este camino, muchas gracias. En un mundo desequilibrado por donde se lo mire, si uno se pone a pensar en algo que tenga equilibrio, es el propio cuerpo, a veces sobredimensionado en su importancia, pero que indudablemente es una demostración de enorme armonía y de calibración. Basta que una pieza del cuerpo se vea afectado, ausente, mal usado o sobreexigido para que el resto del cuerpo lo sufra y que se tenga que acomodar, se obligue a compensar tal situación o deba de algún modo fortalecerse para soportar nuevos embates. Ejemplos de esto hay a montones. Las callosidades en las manos de un carpintero, un albañil, un deportista incluso, son la respuesta a la agresión de las herramientas que al principio provocaron ampollas y después se transformaron en callos. El estornudo es una respuesta a agentes externos que agreden o estimulan las vías respiratorias. El bronceado, más allá de que uno lo considere algo muy bonito, es la reacción de defensa de la piel o del cuerpo ante la agresión de la radiación solar. La fiebre, esto muchos lo saben, es una manifestación del sistema inmunitario ante una enfermedad o una infección. Es un síntoma. Un desgarro muscular es consecuencia de un esfuerzo que supera la fortaleza de un músculo, incluso en deportistas entrenados. La transpiración es el recurso que tiene el cuerpo humano para regular la temperatura corporal ante el calor del ambiente, o cuando uno hace actividades deportivas o trabajos físicos. Y finalmente, las proteínas son vitales moléculas para muchas funciones. Cuando no son incorporadas con el alimento, el cuerpo las toma de su propia estructura. Son cosas elementales, algunas son conocidas, más conocidas que otras. La forma de las manos para poder asir, sostener o acariciar, la forma de las orejas para, de algún modo, recoger los sonidos y encauzarlos al oído, la nariz como la pieza externa de un sistema de recolección, filtrado, calentamiento y envío del aire a los pulmones. Los pulmones y su capacidad para tomar el aire, solamente la parte que hace falta, para pasarlo al torrente sanguíneo y luego desechar lo que no sirve. Los riñones, con su capacidad para filtrar las toxinas de la sangre. La sangre, ese tejido vivo formado por líquidos y sólidos, que en su sano equilibrio permite que toda la máquina funcione como tiene que ser. Muchas veces se escucha esto de que el cuerpo te pasa factura, y es cierto, toda vez que el uso equivocado o sobreexigido lo van condicionando. Hay un montón de aspectos de la vida cotidiana
que tienen al cuerpo de por medio. ¿Cuántas veces dijimos, yo no sabía que usaba tanto este dedo, que se me lastimó y ahora me lo estoy tocando todo el tiempo y me duele? El recto y el ano están preparados como puerta de salida de desechos y claramente no como puerta de entrada a nada. La boca está preparada para incorporar alimento, masticarlo, humedecerlo para que luego continúe su procesamiento. Las mucosas no están preparadas para soportar el ácido estomacal del reflujo o del vómito. Por eso nos provoca tanto rechazo cuando nos vuelve lo que estaba en el estómago. Quienes tienen desórdenes psicológicos que decantan en bulimia o anorexia tienen comportamientos que atacan el normal equilibrio del cuerpo y hasta pueden llevar a la muerte. Esto de provocarse vómitos o tomar laxantes o hacer ejercicios en exceso para adelgazar, indudablemente. Los ejemplos de cómo el cuerpo humano es una creación maravillosa, estos son solamente ejemplos, son muchísimos. Millones de células diferenciadas, específicas, conforman el sistema nervioso, el cardiovascular, el respiratorio, el digestivo, el endocrino, en un perfecto equilibrio. No quiere decir que somos perfectos todo el tiempo, pero no hay duda de que hay un equilibrio y que para que eso sea equilibrado hay que trabajar. Vale hacer mención de la hoy omnipresente inteligencia artificial, que es, una realidad, pero en la práctica son programas inventados para realizar procesos con más velocidad y probablemente con más exactitud. Pero no es inteligencia, ¿no? Yo me niego rotundamente a considerarlo inteligencia. Es un programa informático con una base de datos gigantesca que puede permitir eso, de detectar formas, procedimientos y con, ya pasos incorporados para ser analizados de un modo muy rápido. Bueno, ok. Pero no pasa por otro lado. Los proyectos de intervenir artificialmente en la vida humana buscando ensamblarla con máquinas, en algún punto tienen un lado positivo, ¿no? Una prótesis, pero lo hemos escuchado Javier Milei en algún momento hablar sobre transhumanismo, es decir, un ensamble real en otros aspectos, no en una mano o alguna pieza artificial colocada en el cuerpo para suplir, sino para poner algo en un cuerpo que está sano. Esto en algún momento lo dijo en una entrevista, de que uno se puede llegar a poner una entrada USB en algún lado para, incorporar información. Yo no niego que eso en algún momento de locos del futuro pueda llegar a suceder, pero no hay duda que es ir por el camino equivocado. Una prótesis con tecnologías actuales colocada en un mutilado es algo bueno, por supuesto, pero fabricar máquinas con cualidades humanas o pretender gestar vida prescindiendo de células sexuales es la puerta al barranco. El cuerpo humano es una creación única, asombrosa, ante la cual solo uno puede maravillarse y además valorar a quien la hizo realidad. Porque no todo está perdido, cosas posibles. Me acerqué antes de ayer a una actividad que se realizaba en San Isidro, en el predio de un conocido centro comercial. Una expo empleo San Isidro en su primera edición con una concurrencia realmente importante. Por lo que trascendió fueron 2.500 personas. Bueno, fue muy interesante conversar con Javier Jauregui Berri, que es el subsecretario de Trabajo y Producción de la Municipalidad, principalmente por lo que es la propuesta. Me pareció muy interesante, por eso me acerqué en torno a darle elementos a quien busca. La búsqueda de trabajo, como conversamos, es un trabajo en sí mismo, ¿no? La metodicidad que hay que tener, la insistencia, la regularidad, y no es de ahora, ¿no? Para quienes pasamos buscando trabajo en algún momento con los clasificados del diario, que lógicamente ya no hay más, en algún punto era, tener la insistencia, mandar cartas en ese momento o presentarse de algún modo y la respuesta estaba en función de esa misma insistencia. No era un golpe de suerte, como creo que había dicho Roberto de Vicenzo alguna vez: cuanto más practico, más suerte tengo, demostrando que no es un golpe de suerte lo que sucede, sino la consecuencia de un esfuerzo. Pero me pareció interesante sobre todo porque hay elementos que son indiscutibles.
hay una pérdida de la cultura del trabajo que se traduce en esto de que antes, y no hace tanto, y seguramente ocurre en muchísimos lugares, tampoco vamos a ser tan absolutistas. Hay muchas personas que ya naturalmente saben que de esto, ¿no? Porque viven en un entorno que familiarmente considera el trabajo y el esfuerzo y la dedicación y la preparación y el no bajar los brazos como una moneda de todos los días. Pero hay muchos otros lugares, claramente uno puede pensar que fue el Estado en algún punto culpable de esto, con la dádiva, que ha ido destruyendo la cultura del trabajo. En esto de, bueno, no trabajo porque tengo un plan, o no hago tanto esfuerzo porque tengo un plan. Es decir, cuento ya con un piso de algo, venga por donde venga. Entonces el Estado de alguna manera ha pervertido a la sociedad en este sentido. Entonces esto no solamente ha provocado la pérdida de la seriedad con la que hay que tomar la búsqueda y la continuidad de trabajo, porque en una parte indudablemente ha calado muy hondo, pero por otro lado también está el tema del sistema educativo. Es decir, cuando uno tiene que contar qué hace, qué le gusta, a qué aspira en una entrevista de trabajo, para cualquier trabajo, la manera en la que uno se expresa va a demostrar, y algunas otras cosas, va a demostrar dónde uno está parado. Y si hay gente que no puede escribir en las redes sociales, o no puede escribir un mensaje, o no puede hablar sin insultar, o con un vocabulario realmente muy estrecho, en algún punto también le va a resultar difícil participar o responder o ser examinado, pero en un diálogo tal vez liviano, y esto es consecuencia de eso mismo. Hay quien ha estudiado este tema con la cantidad de palabras, escasísima cantidad de palabras, con la que se vive en especial los jóvenes, que son consecuencia de eso, de poca lectura, de muchas redes sociales, de mucha pantalla en general, y la pantalla y las redes sociales no incrementan el vocabulario, porque uno no conversa, no dialoga, escribe como se le viene en gana, no se ponen signos de pregunta o de admiración, 2 puntos, montones de cosas que hacemos cuando hablamos y que no sabemos que las usamos, pero que de alguna manera se reflejan en la manera de escribir. Hay muchísima gente que tiene muchos problemas para escribir algo con un poco de claridad en este sentido. Entonces, aquí voy. Esta acción de la Municipalidad de San Isidro ojalá sea imitada por otros, porque el Estado, en la versión local o municipal o provincial o lo que fuera, tendría que tratar de subsanar los errores, cantidad enorme de errores o de fallas que provoca la forma de vida, el sistema educativo o el mismo Estado. Es difícil y es a muy largo plazo. Afortunadamente hay mucha gente que ya lo comprende, incluso desde el Estado. Bueno, bienvenido sea. En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usás y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, como siempre, impecable. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene Cosas Posibles.